Hoy vamos a... Hacía ya bastante tiempo que no estaba con ustedes, y en este 2022 que comienza o que ya comenzó, quiero volver a traer a la memoria de cada uno de ustedes lo que he grabado en otras oportunidades. Así que hoy quiero, quizás no vean mi rostro, pero lo más importante para mí es que ustedes puedan comprender las escrituras. Yo siempre digo que no hablo de mí mismo, sino que conforme a las escrituras, porque ellas son la guía. Estoy hablando a la gente que ha creído, y a aquellas que no han creído o que creen pero que por una u otra razón no están en la iglesia o no están concurriendo, o alguna vez en su vida han escuchado de esta maravillosa noticia, de este evangelio, porque evangelio es buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias. ¿Y qué serían las buenas noticias para todo el mundo? Porque Dios tiene misericordia de todos. Todos hemos estado enfermos alguna vez, hemos pasado por valle de sombras. Nuestra vida en algún momento ha sido oscura, y todos buscamos una solución de nuestros problemas a través de la religión, de creer en algo. Eso nos mueve a elegir esto, o a buscar la paz en nuestro interior, porque créanme que aquellos que no siguen esto que nosotros seguimos, este camino es difícil, no es un camino fácil, porque sé que muchas veces te encontrás con campaña, con pastores que te dicen que esto es un camino de flores, y nada de eso hay. Este camino es un camino difícil, lleno de obstáculos, lleno de espinas, pero más difícil es ir al mundo en que vivimos, porque nosotros sanamos desde adentro, de nuestro interior, de nuestro corazón. Ese es el motivo de por qué creemos esto, y por qué hacemos esto, por qué concurrimos a las iglesias, cuando a veces la mayoría prefiere estar en el baile, apagar sus penas tras un vaso de alcohol, por decir algo así, ¿no? Pero hay algunos que quieren apagar sus penas, sus frustraciones a través de las drogas, y no encuentran esa paz interior, que es poder vivir y poder soportar lo que esta vida nos entrega, porque esta vida no es nada fácil. El que diga que no tiene problema está mintiendo. Siempre hay algo que no lo llena todo, y para poder llenar ese algo que es nuestro corazón, la única solución es buscar a Dios. Buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios lo encontramos, porque está muy cerquita de nosotros, está en nuestro interior, porque nosotros hemos sido creados
a imagen y semejanza de Dios, y tenemos un soplo de vida, un aliento de vida que es nuestra alma. Nuestro cuerpo carnal cobró vida con esa parte divina que vino desde lo alto. Vivimos porque hay un espíritu, una fuerza, una energía dentro de nosotros que nos permite vivir. Y eso ha sido un regalo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos buscamos, intentamos buscar esa paz, la encontramos porque está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros esa paz que buscamos. Pero debemos creer en Dios, debemos humillarnos, debemos reconocer que hemos hecho todo lo posible humanamente y no hemos logrado encontrar la paz, ese vacío que hay en toda persona. Créanme que por más que ustedes crean que se diviertan en un baile, en una joda, como dicen ahora los muchachos, los jóvenes, luego de esas 2 horas, 3 horas, 4 horas, vuelve nuevamente ese vacío no puede ser llenado por las cosas carnales, sino que tiene que ser llenado por las cosas espirituales. Por eso algunos se divierten en los bailes y bueno, y ¿por cuánto tiempo? ¿Por 2 horas? ¿Por 3? ¿Por 4? ¿Por 5? ¿Por 6? Y después ¿qué? Vuelve vacío dentro de ti. Bien, quiero traer a la memoria de ustedes distintas enseñanzas que hay dentro de los escritos, y aquí están ustedes viendo en este momento porque hay 3 formas de ver el Evangelio. Todos creemos en Dios, todos creemos que Jesús vino en nuestra ayuda, pero lo vemos de distinta manera. Ahora algunos creen que Jesús es parte de los 3 dioses. Hay otros que creen que Jesús es el mismo Dios. Y aquellos como nosotros nos basamos exclusivamente en los escritos, porque ella es la guía para este camino que no es fácil, es difícil. El que diga que es lleno de rosas, no es lleno de rosas. Inclusive comienzan a haber aún mucho más pruebas. Si es que ya no la tuviste en el mundo pasado, si ya la tuviste en el mundo pasado, entonces vas a encontrar la paz. Empezamos a sanar desde adentro, desde nuestro corazón, y podemos comprender que tenemos que aceptar lo bueno y lo malo en nuestra vida, aquellas cosas que nos llegan por una u otra razón, y a veces esas razones son las que nos acercan a Dios, porque la mayoría de los que están en las iglesias hoy han encontrado esas cosas que le pasaron, están sanando al buscar a Dios. Entonces esas pruebas que nos vinieron antes de entrar a una iglesia, eso es sanado por Dios, porque cuando estamos con Dios, Él nos tiene esculpido en la palma de sus manos, y Él estará pendiente de nuestras oraciones, y Él estará mirándonos desde lo alto continuamente. Entonces Él no nos dejará que la prueba sea mayor a la que podamos recibir, la que podamos soportar.
Y dentro de lo que hay en la iglesia hoy es que está muy confuso. Hay 3 líneas en el Evangelio de cómo debemos guiarnos por las instrucciones, o digamos, cómo realmente es la verdadera enseñanza o el verdadero Evangelio. Entonces los que creemos como yo, la Iglesia Esperanza de Vida Eterna, donde yo asisto, nosotros tenemos en claro estas cosas. Por ejemplo, todas las cosas que hacemos nosotros en nuestra iglesia, en nuestra congregación, porque la iglesia es una sola, somos un pequeño rebaño de ovejas, que luego seremos anexados cuando venga nuestro Mesías, si es que estamos en vida, y si no, nos anexará cuando despertemos de este sueño que es la muerte, porque para nosotros la muerte es solo un sueño, quedarse dormido para luego despertar, como aquel que se acuesta en la noche y se despierta en la mañana, y la noche ha sido un misterio para él. De esta forma nosotros creemos que hay resurrección de los muertos, y esa es una de las enseñanzas. Así como Jesús se levantó de los muertos, así como nuestro Señor, nuestro Maestro por excelencia, Él se levantó de los muertos, y entonces ese es el camino que vamos a llevar nosotros cuando Él aparezca. Nos levantaremos de los muertos, así como Lázaro estuvo 4 días en ese sepulcro y luego se levantó. Así seremos levantados, pero esta vez seremos levantados para vivir eternamente. Seremos semejantes a nuestro Señor Jesús. Y entonces, lo que creen aquellos que dicen que Jesús es el mismo Dios, y están aquellos mis amigos trinitarios que creen que Dios está compuesto por 3 personas, pero en realidad no es así. Las escrituras no pueden corroborar tal enseñanza, tal doctrina, como tampoco aquellos que creen que Jesús es el mismo Dios. Las escrituras me dicen lo contrario. Entonces, la Iglesia de Esperanza de Vida Eterna, de la cual pertenezco, soy miembro, creemos que hay un solo Dios todopoderoso, y es el Padre. Así como nos la enseña Pablo nos enseñan los profetas, nos enseñó Moisés allá cuando se le entrega las instrucciones, porque no hay ley, solo hay instrucciones de Dios para vivir un mundo en el cual merecemos vivir. Pero ¿y qué puedo decir de estas cosas? Por ejemplo, la imagen que usted está viendo ahí se trata de las Escrituras Sagradas, y por qué la Iglesia de Esperanza de Vida Eterna, de la cual pertenezco, hacemos todo en el nombre de Jesús. Porque si ustedes leen conmigo, yo les voy a leer, ahí la tienen en pantalla, ¿por qué hacemos todo en el nombre de Jesús? Entonces, amigos, en el nombre del poderoso de Jesús, voy a comenzar a leerle las Escrituras Sagradas, para que ustedes vayan comprendiendo que no hablo de mí mismo, sino según está escrito. ¿Por qué hacemos todo en el nombre de Jesús? Ustedes ven ahí el título. Después dice: la palabra de Cristo Jesús habite abundantemente en vosotros, enseñando y amonestando los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones.
y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso está en Colosenses 3:17, ahí lo pueden están viendo en el proyector, en la imagen que está dando el proyector. Y es para aquellos que dicen, he escuchado, y ustedes, mis hermanos trinitarios, deben corregir los errores, hermanos, no deben guiarse por los pensamientos de ustedes o por lo que ustedes creen, sino porque los escritos son muy claros y ustedes a veces dicen vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y acá no hay ni un versículo, hermano, que apoye tal doctrina, tal enseñanza, tal forma de leer la Biblia. Dice que todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Colosenses 3:17, como lo ven ahí, lo pueden encontrar. Pero como las Escrituras me dice que el testimonio de dos es verdadero, Jesús mismo dijo, por boca de dos o tres testigos consiste toda verdad. Y eso no lo inventó Jesús, sino que lo recibió cuando él estudiaba en la sinagoga, porque él estudió el hebreo, y lo sacó de las enseñanzas que se dictaban en la sinagoga, porque Jesús fue un niño nacido hebreo, y él concurría a las sinagogas y allí iba y aprendía a leer, no solamente a leer, sino que aprendía la Torá tal cual está escrita. Y de allí sacó Jesús eso de que todo se debía toda verdad consiste en dos testimonios. Y acá le voy a leer el segundo testimonio para que vea que se debe hacer en el nombre de Jesús. Por tanto, no comprender cuál es la voluntad del Señor, y no os embriagáis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20 lo encuentran, mis hermanos trinitarios. Yo siempre los llamo a la reflexión a mis hermanos, no solamente a mis hermanos trinitarios, sino a aquellos también que creen que Jesús es el mismo Dios. Y la Escritura no dice eso. El último libro que escribió para mis hermanos que creen que Jesús es el mismo Dios, el último libro que se escribió fue Apocalipsis o Revelaciones, y allí encontramos la figura de dos, porque la salvación está fundamentada, todas las Escrituras están fundamentadas en dos: el Padre Todopoderoso y Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor y Jesús es el primogénito de toda creación. Eso es lo que me dicen las Escrituras. Y el Padre Todopoderoso ha dispuesto un reino para su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesús, porque Él reinará sobre la tierra, no reinará en el cielo, mi hermano. Las Escrituras me dicen que el reino de Dios, que el reino del Hijo de Dios es aquí en la tierra. Y bueno, vamos a ver las palabras de Jesús aquí. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. El Señor que se trata, bueno, acá lo pusieron a el Señor, pero el Señor está mal traducido porque el Señor se le llamaba Baal, entonces es un poco, yo diría que traten de no utilizar la palabra del Señor, sino que llámenle Dios Todopoderoso. Ese sería lo correcto para hablar, porque el Señor se le decía Baal, Señor es Baal, era el Dios de los cananeos, Baal, de los pueblos paganos, nacido allá en Babilonia. Eso lo encuentran acá, proclamar el año agradable del Señor en Lucas 4:18. Bueno, yo creo que la imagen va a estar saliendo, creo que está saliendo desde el proyector. Espero que la cámara la esté tomando claramente para que ustedes puedan ir leyendo junto conmigo, porque para que vean que las escrituras son muy claras, mis hermanos, he intentado hacerlo de esta manera. Y una de las promesas que Jesús le hizo a sus discípulos dice: y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues dispongo para vosotros un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Lucas 22:25. Eso lo encuentra. Es hermosa la promesa que Jesús le ha hecho a sus discípulos, porque el reino es aquí en la tierra, mis hermanos. Las escrituras me dicen que el reino del Hijo es aquí en la tierra. Porque todo esto que ha creado Dios lo ha hecho exclusivamente para el reinado milenial de su Hijo amado. Jesús debía morir, era el cordero que los judíos, los judíos o los hebreos, vamos a decir los hebreos, porque los hebreos sería la forma adecuada de llamarlos a mis hermanos, porque son mis hermanos mayores. Yo siempre digo que son mis hermanos mayores, los judíos, porque a ellos se les confió la palabra y ellos fueron el pueblo elegido por Dios para entregar las instrucciones que son maravillosas. Ya no están en las piedras que las tenían ellos, sino que ahora están dentro de cada uno de nosotros cuando abrazamos y nos acercamos a Dios. Entonces, quiero que comprendan esto, que ahora no están más las instrucciones dentro en las piedras, esas que habían recibido los judíos. Ahora ya están en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a seguir leyendo. Entonces él les dijo: oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y eso lo encuentra. No era necesario que el Mesías padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, le interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Este fue el misterio escondido desde tiempos de antaño, en que él iba a enviar a su Hijo amado, el cual debía padecer, y debido a ese padecimiento y ese sacrificio, nosotros podríamos alcanzar el derecho a la vida eterna si creíamos en ese ser, y si creemos en ese ser que Dios nos ha enviado, ese regalo que ha venido del cielo, el cual nos quita el pecado de muerte que se nos introdujo en Adán,
y por eso nosotros comenzamos a morir. Ahora, si creemos en Él y hacemos conforme a las palabras que están escritas, entonces accedemos a una vida eterna. Tenemos un pasaje, tenemos una entrada mediante la puerta que es Jesús al reino eterno, donde no vamos a morir, sino que viviremos eternamente y para siempre. Una de las enseñanzas que Jesús le hace a sus discípulos dice que solo hay un solo Dios. Por eso creemos la iglesia, especialmente la iglesia donde yo participo y donde he comprendido, porque no enseñamos doctrina de hombres, sino enseñamos según está escrito. Jesús nos dice que hay un solo Dios y que ese Dios es el Padre. Entonces, mis hermanos, aquellos que creen que son tres dioses y forman un Dios, esto no nos dice las Escrituras. Y Jesús mismo nos enseña. ¿Cómo podéis, dice Jesús, cómo podéis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscáis la gloria que viene de parte del único Dios. Eso lo encuentran en Juan 3, eso también lo corroboran en Juan 17:3, donde Jesús hace esa oración por sus discípulos y por aquellos que iban a creer por la palabra escrita por sus discípulos después que ellos partieran. Eso lo encuentran allí en Juan 17:3, te encuentran que Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Él está haciendo la oración al Padre porque estaba a punto de padecer. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quienes os acusan, Moisés, en quien habéis puesto la esperanza. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creéis, pues él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Espero que esté saliendo la imagen. Juan 5:19. Moisés escribió en una ocasión, y se refiere Jesús a que Moisés escribió lo siguiente: el profeta os levantará el Todopoderoso como yo de vuestros hermanos, a él deberéis oír. Y todo aquel que no crea en ese profeta será desarraigado del pueblo. Eso es lo que escribió Moisés, porque Jesús era profeta también. Vino como profeta, como siervo sufriente y como cordero perfecto. Entonces Moisés escribió eso acerca de aquel que iba a venir. Vean que en el Apocalipsis que cantan el canto de Moisés y del Cordero. Entonces Jesús alzó la voz en el templo enseñando y diciendo: a mí me conocéis, sabéis de dónde soy. Y yo no he venido por mí mismo, más bien el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo le conozco porque de él provengo y él me envió. Para mis hermanos que dicen que hay que Jesús es el mismo Dios, que él era el Padre y que ahora es el mismo Dios, siempre van a encontrar en las Escrituras dos. El Espíritu de Santidad, me gustaría hacer un video exclusivamente para que ustedes comprendan qué es y quién es el Espíritu de Santidad. Por el momento les estoy diciendo que el Espíritu de Santidad es Dios mismo. Es Dios mismo. Es el soplo, porque el Espíritu es el soplo, viento, aliento. Eso es lo que me dicen las Escrituras. Bueno, pero nos vamos a dejarlo ahí.
luego quizás hagamos un video acerca de este tema para que puedan clarificar que el Espíritu Santo es proveniente del Padre y es el mismo Dios. Dios lo llena todo, Dios es parte del mismo Dios porque es su plenitud, Dios lo llena todo. Jesús mismo dice, si yo por el dedo de Dios expulso los demonios, ustedes, sus hijos, ¿por quién los hace? Entonces, el Espíritu de Santidad es Dios mismo y nosotros recibimos ese Espíritu de Santidad para poder soportar todo lo que nos viene cuando creemos en Jesús. Lo recibimos a través de creer en el Mesías. Así como Él estuvo con su Hijo, así como Él anduvo haciendo grandes milagros en la tierra, porque Dios estaba con Él. Entonces es la multiforma de Dios. El testimonio de Jesús y el Padre. Jesús respondió y le dijo, aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre. ¿Ves que nos dice ahí el Espíritu Santo? No, hay dos, hermanos. Yo no sé por qué no entienden, porque Roma les ha vendado, hermanos trinitarios, le ha puesto vendas mágicas, porque la doctrina trinitaria fue adquirida de los pueblos paganos. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Vea cuánto hay ahí, dos, ve que hay dos. Está el Todopoderoso y el Hijo. El Todopoderoso ha hecho un reino para su Hijo, para que sea Rey eterno, porque Él va a ser el Rey eterno. Juró el Todopoderoso a David y no se retractará. De tu descendencia levantaré uno que se siente en tu trono para siempre. Lean el Antiguo Testamento, mis hermanos. Y no solamente mis hermanos trinitarios, mis hermanos, aquellos que creen que Jesús es el mismo Dios, hermano. La gloria de Jesús proviene del Padre. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco y sé. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo sus palabras. Juan 8:54, por si no sale la imagen. Espero que esté saliendo la imagen, porque lamentablemente estoy aquí solo y la máquina de filmadora no la estoy viendo, a ver si está saliendo, espero que sí. ¿Por qué también creen que, bueno, Dios es hoy? Nosotros tenemos una parte divina. Nosotros todos tenemos una esencia divina que proviene del Padre, por lo tanto, dice, dioses sois. Pero no es que seamos Dios como el Padre eterno, no, somos parte del Padre, porque Él nos insufló el aliento de vida en nosotros. Lo que nos mantiene vivo proviene del Padre, del Padre del Todopoderoso. Y eso nos hace parte de Él. Pero no somos como Él, mis hermanos. De la misma forma Jesús no es como el mismo Padre. El Padre está sobre todas las cosas, el Todopoderoso está sobre todos, porque nosotros
existimos por Él. Dios es hoy. Pablo hace mención en esto en Corintios 8:6. Aunque hayan, dice Pablo allí en esa escritura, aunque haya en el cielo o en la tierra muchos llamados dioses, para nosotros solamente hay un solo Dios y es el Padre. Eso lo encuentran en Corintios, 1 Corintios 8:6. De quien proceden todas las cosas. Y ahí aparece el segundo personaje, que es el Rey sobre la tierra, y es nuestro hermano. Y un Señor, dice, sería un Adoní en el hebreo, un Adoní, nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Rey de justicia, que reinará las naciones, con esa vara de hierro y balanza justa en sus manos. Rescatad al necesitado y al huérfano, haced justicia al pobre, al indigente, librad al necesitado y al menesteroso, libradlo de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden, andan en tiniebla, todos los cimientos de la tierra son conmovidos. Yo os dije, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. En el Salmo 82, versículo 6 lo encuentra. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por Él. Por eso acerca de la comida, de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Adoní, sería ahí, un solo Adoní, Yeshua HaMashiach debería decir, o acá le pusieron Señor Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, también nosotros vivimos por medio de Él. Algo no en todo hay este conocimiento. Sin embargo, no en todo hay este conocimiento, vea, Pablo es muy claro, no en todo hay este conocimiento, porque algunos creen que Jesús es el mismo Dios y otros creen que Jesús es la tercera persona de la Trinidad. Jesús no es mayor al que le envió. Vosotros me llamáis maestro y Señor, dice Jesús, y decid bien porque lo soy. Pues bien, si yo el Señor y el Maestro lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo es dado para así como yo hice, vosotras también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién le envió? El Padre le envió. Entonces Jesús no es mayor al Padre, siempre el Padre va a ser mayor. Así en la tierra, así en el cielo. De cierto os digo que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y al que a mí me recibe, recibe al que me envió. Juan 13:20. En una ocasión a Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento. Los ancianos y los sacerdotes de Israel. Se le acercó uno de los escribas y al oírle discutir y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo de este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos.
Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, has dicho la verdad, Dios es uno y no hay otro aparte de él. Marcos 12:29. Acá nos hace una advertencia a nuestro Señor Jesús. Así que tengan cuidado, mis hermanos, de andar mintiendo o de andar enseñando falsas doctrinas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos demonio? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo le declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Y todo el mundo se cae ahí. Eso no es de Dios. Jesús está haciendo esta advertencia para ellos, los falsos profetas, los falsos profetas que endulzan tus oídos. Porque el profeta debe hablar verdad, debe hablar como está escrito. Un profeta que se levante nunca irá en contra de lo que se escribió en el pasado, y especialmente de los grandes profetas, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como tantos otros, como Moisés, como el mismo Jesús. ¿Acaso Jesús fue en contra? No fue en contra, sino que confirmó lo que estaba escrito. Y vamos a seguir con las enseñanzas de Pedro, una de las enseñanzas que hace Pedro. Todo el mundo ya sabe quién era Pedro. Pedro era el más anciano de sus discípulos, entonces Jesús, como buen hebreo, como buen judío que era, y como ese respeto que tienen los judíos por los ancianos, como lo deberíamos tener nosotros, el respeto a los ancianos, porque los ancianos están con sus cabellos blancos, porque en su cabeza hay sabiduría. Entonces tenemos que tenerle un respeto. Y Pedro era el mayor de los discípulos, no por el mayor en el sentido práctico, digamos, sino que era el mayor de edad, el más anciano. Entonces Jesús era un joven, tenía alrededor de unos 30 años. Calcule cómo trataría a Pedro, como su padre lo trataría. Jesús trataría a Pedro como a su padre, porque Pedro era el más anciano, ya estaba lleno de canas. Y en el judaísmo a los ancianos se los respeta. Y yo creo que debería ser en todo el mundo. A los ancianos hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Porque todos vamos hacia allá. Todos vamos hacia allá. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, rescatado de las cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza esté en Dios. Primera de Pedro 1:18. Ve, acá me está diciendo Pedro que el que levantó a Jesús fue de Dios, lo que nosotros le llamamos el Padre eterno, el Todopoderoso. Y no como algunos dicen allí para sostener la Trinidad,
o para sostener de que Jesús es el mismo Dios, dice se levantó porque era Dios. No, hermano mío, eso no dice las Escrituras. Las Escrituras me enseñan que Dios, el Todopoderoso, el Padre, levantó a Jesús de los muertos. ¿Y lo hizo? ¿Qué lo hizo? Lo hizo príncipe entre sus hermanos. Y lo hizo rey sobre él. Y él va a reinar sobre la tierra. Pablo enseña que Dios es uno. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Escuchen, por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Eso está en Gálatas 3:20. Aquellos dicen, no, pero Dios son tres personas. Pero acá me dice que el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué nos dicen en los escritos? ¿Qué nos escribieron para nosotros? Porque lo que se escribió en el pasado, para nuestras enseñanzas se escribieron. Que debemos hablar todos una misma cosa, porque la verdad es una sola, hermano, no puede haber tres verdades. La verdad es la verdad, cae por la fuerza misma, por la verdad. ¿Qué es una verdad? Un hecho comprobable, eso es la verdad. Un hecho que es comprobable, eso es verdad. Cuando se comprueba, el hecho es verdad, eso es una verdad. Os exhorto, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más completamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque se me ha informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que entre vosotros hay contienda. Me refiero a que uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Esto es muy importante, hermano trinitario, mis hermanos trinitarios, con todo amor, con toda humildad, hermano mío. El bautismo correcto es en el nombre de Jesús, porque Él es la puerta de las ovejas. Y nosotros cuando nos bautizamos en su nombre, entonces recibimos ese regalo que Dios envió para ser salvo. Y el bautismo es una purificación. El bautismo es algo que es necesario. Es un cambio de estatus. Un cambio de estatus se da cuando hay una transformación en ti. Y esto solamente puede ser hecho a través del bautismo. Lo que éramos en el pasado, lo que habíamos hecho en el pasado, hoy, después del bautismo, procede un cambio de estatus. Lo que éramos ya no lo somos. Eso significa el bautismo. Antes estábamos muertos en delito y en pecado. Pero cuando nos sumergimos y hacemos el bautismo en el nombre de Jesús, entonces nos identificamos con Él y nacemos a un mundo venidero. Dejamos atrás el pasado, nos lavamos con la sangre preciosa de nuestro Salvador y entonces nacemos de nuevo. Cuando nosotros nos sumergimos allí en las aguas, lo primero que hacemos luego de habernos sumergido, lo primero que hacemos, hermano mío, es inspirar
aspirar el aire, aspiramos el primer soplo de aliento, ese aliento entra en nosotros. Lo primero que queremos hacer es respirar. De la misma forma hace el bebé cuando nace. Lo primero que hace el bebé cuando nace es respirar. Y eso es el simbolismo del bautismo. Nacemos de nuevo en ese aliento precioso que entra por nuestras narices. Y cuando lo hacemos en nuestro Señor Jesús, ese aliento es para vida eterna. Por eso los discípulos bautizaban todos en el nombre de Jesús. Como lo dice Pablo acá, dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿No fue crucificado Jesús? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Vea, en el nombre de Pablo. Porque a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Nosotros cuando oramos al Padre, oramos como Él nos dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. O Padre, cuando oramos siempre nos dirigimos al Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, por los méritos de nuestro Maestro, por el regalo que Él entregó a los hombres, por ese Cordero perfecto que es Jesús. Por eso todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios Padre por medio de Él, por los méritos de Él. La falsa doctrina. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Es tan clara la palabra, mi hermano, ustedes no sé por qué hacen el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente yo no comprendo por qué esa escritura está escrita así, está escrita, pero alguien ha cometido el error. ¿Por qué? ¿Por qué han cometido el error? Y yo les voy a dar una información a ustedes para que ustedes lo tengan en cuenta. Los judíos hasta hoy, escúchenme bien, porque esto lo pueden corroborar. Los judíos se hacen purificaciones, hoy se bautizan, se siguen bautizando en la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí tienen tres. En esa promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso los judíos se sumergen 3 veces y traen a la memoria de la promesa hecha a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Preste atención ustedes, presten mucha atención a esto, que el que tradujo esos escritos pudo haber tomado esa forma que tenían los judíos de bautizar, y aún se bautizan. Entren a internet o pregunten, que los judíos aún se siguen bautizando, purificando en las sinagogas, en la promesa hecha por Dios a su padre Abraham, Isaac y Jacob. Allí puede haber estado la equivocación del copista, del que escribió Mateo 28:19 y que tradujo esos escritos, porque se refiere al bautismo. Ellos le llaman mikve, y no es el bautismo, no es un invento gentil. Ellos lo hacen, se llama purificación. Ellos se purifican en aguas que corren. Por eso las mikve o las piletas que están hoy
aún hoy delante del templo, atrás del templo, al costado del templo, donde estaba el templo de Jerusalén, está lleno de piletas. Esas eran las mikve, donde se purificaban los judíos, y lo hacían 3 veces. Lo hacían en la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Y por ahí puede estar el error de Mateo 28, 19, pero los apóstoles, sus discípulos, después de 10 días de partido del maestro, lo hicieron en el nombre de Jesús, como corresponde. Porque ya no es la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, ya es la promesa de Dios que hizo a través de su Hijo amado. Ya no nos bautizamos en la promesa hecha de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora nos bautizamos, nos sumergemos, nacemos de nuevo en la promesa hecha a toda la humanidad a través de Jesús. Por eso el bautismo correcto, mis hermanos, es en el nombre de Jesús. Debemos invocar el nombre de Jesús para que se nos abra la puerta a la vida venidera. Bien, mis hermanos, vamos a seguir. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado. ¿Quién nos ha librado? El Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención de los pecados. Colosenses 1:12. ¿Por quién tenemos la redención? ¿Por quién tenemos la redención y el perdón de pecado? Por su Hijo amado. Bien, hermanos, hasta aquí es este mensaje. Espero que haya salido las letras, espero, para que ustedes puedan leer junto a mí, que puedan haber leído junto a mí. Hermanos, quiero despedirme de ustedes. Este es un mensaje que he grabado en el 2022, hoy es día viernes. Bueno, la fecha es 4 del 2 del 2022 y son las 10:11. Hermanos míos, esto es parte de las enseñanzas o de la doctrina que la iglesia donde yo asisto y es la doctrina de la iglesia primitiva. Aquellas instrucciones que nos las dejaron nuestros hermanos, que fueron los que caminaron con nuestro maestro, los que aprendieron con nuestro maestro y los que recibieron las instrucciones de nuestro maestro. Hasta aquí este mensaje. Quiero darte una gran bendición a aquellos que se quedan hasta el final del video, porque algunos, cuando ya nombro a veces de mis hermanos trinitarios, como que ya aquellos que creen que Jesús es el mismo Dios, entonces no lo miran hasta el final y se pierden una gran bendición, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que he hablado según lo que está escrito. Hermanos míos, amigos míos, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.